pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus Muy buenas, bienvenidos una semana más a este espacio donde estamos examinando el maravilloso capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Es pues la fe, más valiosa que el mismo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la fe. La definimos. Intentemos explicarlo lo mejor que sabemos. Y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. Hebreos capítulo 11, verso 1, eso es lo que estuvimos tratando. Y hoy vamos a continuar con esta maravillosa reflexión, porque eso es lo que no, son reflexiones acerca de la fe. Y hoy vamos a continuar con el versículo 2, donde dice: porque por ella, cuando se refiere por ella, obviamente se está refiriendo a la fe. O sea, el contexto es el siguiente. El contexto es el verso 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora dice: porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo primero que tenemos que descubrir es de qué antiguos está aquí hablando el versículo, a quién se refiere. Porque por ella, por la fe, los antiguos alcanzaron testimonio, y es aquí donde uno se pregunta, ¿pero de qué antiguos está hablando? Esos antiguos obviamente son seres humanos. Pero claro, quizá para nosotros, el apóstol Pablo, para nosotros es antiguo. Para nosotros, los apóstoles de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, para nosotros son antiguos. ¿Por qué? Porque estamos mirando al pasado con una diferencia de 2000 años. Por lo tanto, aquellos para nosotros son antiguos. Y cuando cae en nuestras manos este versículo, donde nos dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, quizás a nosotros se nos venga a la mente los personajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, que así a la primera pensada, pues quizá podía tener un poco de lógica, pero cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos tenemos que dar cuenta que para interpretarla, y eso es lo que se llama la hermenéutica, es el arte de interpretar las Escrituras desde su contexto, tenemos que tener en cuenta que esta carta no fue escrita en esta época. Por lo tanto, lo que ellos llamaban, o lo que aquí se refiere a los antiguos, no es a los antiguos que quizá nos puedan parecer a nosotros. Quizá, como he dicho y repito, los discípulos para nosotros pueden ser antiguos, pero la carta de Pablo obviamente eran los contemporáneos, no los presentes. Por lo tanto, no se está refiriendo a esos grandes héroes de la fe que quizá podemos ver reflejado en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y obviamente así se llama el libro, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, donde nos muestran los hechos de los apóstoles de Jesucristo. Pero no se refiere a ellos, sino que va más allá, retrocede más en el tiempo y retrocede directamente hasta los antiguos. Y no son otros que los personajes
del Antiguo Testamento. Y es curioso, cuando nosotros meditamos en esto, de que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, y se refiere a lo que a lo largo de esta serie vamos a estar conociendo, y son personajes como Abel, Enoc, como Noé, como Abraham. Estamos hablando de hombres de Dios y mujeres de Dios que podemos ver su vida reflejada en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde se podían preguntar, anda, pero si yo creía que la fe tenía que ver con algo del Nuevo Testamento, que la fe tenía que ver con algo moderno, tan moderno que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe juega un papel importante en la vida de todo cristiano, en la vida de todo ser humano, de todos aquellos que quieren tener una relación con Dios. La fe juega no un papel importante, sino un papel crucial, súper importante. La fe se remonta más allá de el Nuevo Testamento. De hecho, uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, que después luego en el Nuevo Testamento se citaría, pero que realmente se toma referencia del Antiguo Testamento, está relacionado a la fe. De hecho, tenemos una enseñanza exclusivamente para hablar de este maravilloso texto que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y obviamente lo dijo el profeta Habacuc. Y lo dijo bajo un contexto que ya explicaremos, y ese sí que quizás vamos a alargar un poquito más el tiempo de lo que estamos dedicando a estas reflexiones, porque lo dijo bajo un contexto donde estaban a punto de ser llevados cautivos por el imperio de Babilonia, bajo el gobierno de Nabucodonosor, contemporáneo de lo que se conoce en la historia, la batalla de Carquemis, donde 3 potencias mundiales del mundo antiguo fueron involucradas. Entonces la fe no es algo moderno. De hecho, que incluso por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Esto nos lleva a la aclaración de que la fe supera incluso a las obras. Ahora sí citamos un texto del Nuevo Testamento, que la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Éfeso, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vuestro, esto es un don de Dios. Aquí este texto que es precioso de analizar: por gracia somos salvos. La salvación es gratis. La salvación es por gracia. Gracia es un don inmerecido, es un regalo que no merecíamos. El ser humano no merecíamos la salvación, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Cristo Jesús nos da la oportunidad, nos abre un camino de salvación. La salvación es gratis, de ahí que por gracia somos salvos. El Evangelio nunca se trató de obras, la relación con Dios nunca se trató de obras. Por las obras yo no voy a agradarle más. Con esto no quiero yo decir de que no tienes que hacer buenas obras. Realmente el que ha cambiado produce buenas obras, porque un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no va a dar frutos buenos, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Todavía no ha habido una obra tan extraordinaria
que sea merecedora de ganar la salvación sin entrar por el camino que Cristo estableció. He aquí yo soy el camino, la verdad y la vida, sin cruz. Decía Lope de Vega, sin cruz no hay gloria alguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz son una. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Y aunque en el Antiguo Testamento vemos a hombres y mujeres que luego pasaron a lo que se conoce como la lista de los héroes de la fe, que hicieron grandes obras, hicieron obras impresionantes, pero todo fue por medio de la fe. Ahí vemos a Noé, fue capaz de construir un arca, y construir un arca para guardarse de algo que aún todavía no había pasado en la tierra, como era llover. Todavía no había llovido sobre la tierra, y él fue advertido por algo que todavía ellos no habían percibido ni habían sentido, y era como las nubes recogen el vapor, la convierten en agua y la derraman sobre la tierra, un diluvio de aguas que inundaría completamente al planeta Tierra. Ellos no habían jamás visto algo semejante, pero él decidió hacer un arca para que se salvara él y su familia, él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Ese motor que encendió esa decisión, lo que le llevó, lo que le empujó, lo que le motivó a realizar todo eso, que luego el resultado sería librarse de ese diluvio, no fue otra cosa que la fe. Así que, cuando alguien está dispuesto a creer, detrás hay unas buenas obras. Por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. El resultado del buen testimonio está basada en la fe que ellos tenían. Cuando nosotros somos capaces de creer en Dios, bueno, número uno, de creer en Dios. Número dos, de creer a Dios. Cuando nosotros somos capaces de creer en sus promesas y de que hay una de sus promesas que dice: porque todo lo que acontece al cristiano le es para bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y ahí la idea en el griego se interpreta que la unión de todas las cosas que nos ocurren, el resultado de todas ellas, es que nos llevan a bien. A veces vivimos situaciones que no entendemos, que no comprendemos, que no podemos razonar, pero Dios está más allá y sabe que el resultado de todas las cosas que nos pasa, a todos aquellos que hemos sido llamados conforme a su voluntad, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros nos agarramos de la promesa de no turbéis, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo me doy cuenta que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y cuando decidimos agarrarnos a esas promesas y creer y vivir en consecuencia, el resultado de todo ello, obviamente, es alcanzar buen testimonio. Es por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos.